Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 12 de marzo a las 8:50 para ser exactos. Bueno, ante todo, hoy verán un poco las imágenes diferentes y el enfoque y demás, y es que esta semana he tenido que estar de viaje y aún no he podido volver a mi puesto habitual, por lo cual pues voy a grabar estos vídeos como he estado toda la semana con un ordenador diferente, donde lo tengo más complicado que mi ordenador habitual, porque este es un ordenador de viaje más pequeño, es un MacBook Air de bastante menos potencia del que tengo y tengo la organización, ¿no?, del ordenador diferente. Además, como no me fío mucho, porque en casa grabo con un programa profesional y en este estoy grabando con el QuickTime del MacBook, que además no he conseguido descubrir dónde está el botón de pausa, con lo cual tengo que grabar todo el vídeo de tirón. Normalmente yo voy parando, voy buscando los gráficos, entonces pues discúlpenme que iba a estar un poco más a salto de mata, pero yo creo que lo que tenemos que transmitir lo transmitiremos igual. Además, como no me fío mucho del QuickTime, vamos a partir el vídeo en dos trozos, no sea cosa que se me bloquee y me toque volver a grabarlo todo. Entonces haré un par de vídeos en lugar del vídeo habitual, parte uno y parte 2. Bueno, pues espero que estén todos bien. Por aquí por casa, pues parece que Álvaro está subiéndole ya la hemoglobina gracias a esta inyección de hierro en vena que le pusieron. La primera semana parecía que no daba resultado, pero ahora ya un poco sí. Le ha subido a 9,5. Y bueno, lo único malo pues que, por ejemplo, en el análisis sale que ferritina no tiene uno y pico, por debajo de 2, que es el mínimo que se puede tener. Y yo, por ejemplo, que padezco de la ferritina muy alta de manera crónica, pues tengo siempre ciento y pico, 200 por encima de lo normal. Pues claro, me parece increíble que pueda tener el pobrecito 1,5. Así está siempre pues muy cansado y demás, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues bien. Y por lo demás, pues, ¿qué les voy a contar? Pues este que es mi pequeño espacio para contar mis cosas, luego ya en el vídeo intentaré dedicarme a lo que me tengo que dedicar, que es analizar la economía. Pero bueno, en este pequeño espacio personal, pues ¿qué quieren que les diga? Estoy asqueado por todo lo que está pasando, no entiendo nada, yo no sé a este tipo, el Putin este, qué le pasa, esto que está haciendo no tiene nombre. Yo esta semana he llorado al ver la foto esa tan famosa que ha circulado por ahí, que luego ya se publicó el nombre de la persona que era y de sus hijas, de esta señora pues que la asesinaron junto a sus dos hijas cuando intentaban huir. Se veía esa foto tan terrible, a mí es que me emocionó muy profundamente y he vivido toda la semana de verdad. Yo soy así, es que soy bastante sensible, con un asco encima por todo lo que está pasando. Las dos niñas con las maletitas ahí en... Bueno, es que esto... Pero este tipo de qué va, o sea, es que... ¿De qué va todo esto? Las amenazas que tenía de la OTAN, ¿pero qué dice? ¿De verdad alguien piensa que la OTAN tenía el más mínimo pensamiento de invadir Rusia, por el amor de Dios? Esto es una masacre. No solo es que estén masacrando a los civiles, a los hospitales, es que su propio pueblo también le tendrá que pedir responsabilidades a este señor, porque parece ser que están muriendo miles de soldados a los que no se les ha perdido nada ahí. Bueno, vamos a dejar el tema aquí, porque es un tema que me está conmoviéndome profundamente. Ya saben que tengo una relación personal con toda la zona, con la ONG que mantuvimos durante muchos años. Y bueno, alguno me ha escrito diciéndome que a la famosa hermana Antonia, esta que teníamos allí, era la que ayudábamos cuando teníamos la ONG, ha salido en los telediarios, efectivamente, salió en el telediario de Telecinco en un colegio, que estaban hablando allí ella y otras dos monjas más que escaparon de Ucrania. Y bueno, pues contento de que la pobre haya podido salir de allí, porque parece ser que allí no se respeta nada ni a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, bueno, vamos a dejar el tema aquí
Por lo demás, pues a ver si este fin de semana descansamos un poco con unas cuantas series que nos va a venir muy bien. Tengo varios capítulos pendientes de Billions, que está en una temporada pues bastante interesante, aunque sigo pensando que si bajaran un poco el tono del lenguaje nos iría mejor a todos, ¿verdad? Y fútbol. Necesito desintoxicación mental a base de fútbol, mucho fútbol. Que a mí eso me relaja, la verdad. Es que en un mundo como este, pues a veces el deporte es una salida bastante buena, tanto practicarlo como poder ver, ¿no? Deporte de alto nivel. Es un poco el deporte, es un poco algo que une a las naciones y no las separa, como está pasando terriblemente ahora. Bueno, pues recordarles simplemente antes de empezar que si entran en la web gloversiasicap.com, pues ahí verán las dos SICAPs que llevamos en la casa, Gloversia, EAF, y que, bueno, pues dentro de la que está cayendo, pues estamos perdiendo pero poquita cosa. La conservadora pierde el uno y pico y la más agresiva, pues alrededor del 2 nada más, que para lo que está cayendo lo que va de año, pues es muy moderado. Y ahí estamos agazapados esperando oportunidades para ser en ambas pues bastante agresivos a poco que el mercado pues se ponga a tiro en niveles que consideremos interesantes que se están acercando, se están acercando. Luego hablaremos de, por ejemplo, el indicador Bullenberg, que está en 2,9. Es el punto más bajo que recuerdo en mucho tiempo. Luego lo veremos con más calma, pero empieza a acercarse a la señal de compra y empieza esto a acercarse a niveles que podrían ser muy interesantes y aunque a finales de año posiblemente no se haya recuperado donde estaba al principio, pero el que entre desde ahí abajo puede tener oportunidades muy grandes. Ahí agazapados estamos a la espera de ver qué se puede hacer. Bueno, pues si les parece, vamos a entrar en materia. Lo tengo que hacer todo de tirón, insisto, porque no he encontrado el botón de pausa. He mirado en internet, dan una serie de soluciones, pero no sé, en el sistema operativo que tengo yo, no. Así que perdonen si voy interrumpiéndome, me cuesta un poco encontrar los gráficos. Ya la semana que viene volveremos a la normalidad, pero yo creo que podremos verlo todo bien. Bueno, pues empezamos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Es un honor para mí muy grande y ojalá sigamos muchos años así. Siempre que les guste, pues ahí seguiré. En principio, pues hablar que durante la semana vamos a empezar con esa clave número 4 de varios, aunque hoy, como tengo los gráficos un poco todos juntos y me cuesta un poco encontrarlos, iremos no tan respetuosos con el orden, que ya saben que siempre empezar por la clave número 4 que es de varios, luego seguir con la uno de macro, la 2 de mercado interno y la 3 de técnico. Y a lo mejor pues lo mezclamos un poquito más. Empezamos con la clave número 4, cosas varias. La primera cosa que les tengo que advertir, porque esto nos trastoca a todos un montón, es que Estados Unidos va a cambiar de horario este domingo. Esto es muy importante porque vamos a tener un desfase de una hora a partir del lunes entre los horarios europeos y los horarios tradicionales en Estados Unidos. Ténganlo en cuenta para la salida de las noticias, para la apertura y para el cierre de Wall Street. Ellos cambian la hora este domingo 13 y nosotros no vamos a cambiar hasta el 27. Es decir, este fin de semana que viene no al otro. Así que vamos a estar 15 días completos con un desfase horario en Wall Street pues muy, muy amplio, ¿no? Así que pues lo tendremos que tener en cuenta. La semana, pues muy mal. En Europa no tengo los datos, pero la caída ha sido morrocotuda. Pues, por ejemplo, vamos a coger el DAX y lo calculamos rápidamente. No nos cuesta nada. La semana... A ver, empezó con un martes, miércoles, viernes. No, pues en Europa ha habido recuperación. Claro, como hubo el rebote este, sí, en Europa ha habido recuperación porque había caído mucho más que en Wall Street. Entonces, como vemos, pues el DAX ha terminado al alza. Aquí terminó el viernes pasado, luego siguió cayendo más, pero al final pues ha recuperado algo. Gracias, ahí está, pues
5%, que no está mal. Todo ello, pues gracias al... Voy a borrar esto, a ver si me aclaro aquí, porque ya digo que estoy en el ordenador diferente y todas estas cosas que parecen sencillas pues ahora mismo no veo cómo se borra. Bueno, ya me disculpará, no íbamos a estar un poco así. Bueno, todo gracias sobre todo al rebote del miércoles, que fue espectacular y eso pues ha servido de rédito desde entonces. En Wall Street, peor semana desde enero del 2021. Aquí no ha habido tanta suerte. Ahí lo tenemos. Este fue el cierre del viernes pasado. Y aquí, pues como ven, es que el gráfico es totalmente diferente al gráfico de Europa. Ha caído mucho menos, y durante la semana sí que ha bajado. Para ser exactos, en el SP500 se ha caído un 2,9%, en el Nasdaq un 3,5% y en el Dow Jones un menos 2%. Estamos hablando de la peor semana desde enero del 2021. Y lo peor es que, al margen de todas estas cosas que estamos viendo, estos horrores de la guerra, mientras estoy grabando, estoy mirando el móvil y veo, dice un periódico nacional, dice Putin lleva sus bombardeos y ataques contra civiles a la frontera de la Unión Europea. Madre mía, cómo se está poniendo todo esto. Malo es eso, que se ha obsesionado con los civiles este caballero. Bueno, pues entonces... Al margen de todo esto, hay que recordar que el mercado tiene otro problema de fondo, que la guerra lo único que ha hecho es exacerbarlo y es diferente poder separar qué parte de la caída corresponde a la guerra, qué parte de la caída corresponde al problema de fondo, o si todo es una misma caída que es el problema de fondo, que es la inflación, los problemas macroeconómicos que se han agudizado con esto. No, es muy difícil, pero el problema es este, miren, este dato que les voy a dar. La guerra es terrible desde un punto de vista humanitario, pero a nivel de la bolsa europea sí, pero en Wall Street no está tan claro lo que está afectando. Pero miren dónde está el problema de fondo. Incluso peor que la inflación y todos los problemas macroeconómicos. Otro problema que se nos está olvidando. Comentaban analistas esta noche en Estados Unidos que si nos vamos al método de contabilizar los beneficios en GAAP, es decir, los procedimientos contables más ampliamente aceptados, no todas las compañías publican los beneficios en función a estos criterios, sino que otros tienen una cierta contabilidad creativa, ¿no?, a la hora de publicar los resultados. Pues si nos atenemos a estos criterios GAAP, que es como se llaman, GAAP, los criterios contables más ampliamente aceptados, tendríamos que el PER del SP500, el PER ya saben que es un ratio entre los beneficios y el precio que tiene la acción, nos vamos a un PER de 27,6. 27,6. Eso es carísimo. Incluso con toda esta bajada tan profunda. Incluso con toda esta bajada tan profunda, tenemos un PER de 27,6. Eso es mucho PER. Eso es mucho PER. La media desde 1960 es de 19,6. Según los analistas que publicaron esto, que no me lo han notado y ahora no sé quién son, yo diría que fue Bank of America, estoy casi seguro que fue Bank of America. Sí, fue Bank of America, con toda seguridad. Estas valoraciones, según Bank of America, históricamente, valoraciones de PER bajo el GAAP, los criterios contables ampliamente aceptados, tan altas, llevan a rendimientos medios anuales en los próximos 10 años, según la historia, de un 1,5% nada más. Solamente. Esto es lo que hay. Esto es matemática financiera pura. Esto es lo que hay. La bolsa está muy cara. Esa lluvia de liquidez de la Reserva Federal dopó a los mercados y han subido más de la cuenta. Lo que pasa es que no nos gusta reconocerlo. Cuando sube todo son aplausos y cuando baja todo es buscar excusas geopolíticas y excusas. Las cosas geopolíticas que pasan son terribles, pero a lo mejor no es lo que de verdad
está haciendo daño a las bolsas. En Europa posiblemente más, aquí mucho menos. Y el problema es este. Hay muchos problemas macroeconómicos y encima es que las bolsas están caras a pesar de esta corrección. Que hemos subido mucho. Miren todo lo que hemos subido. Si es que lo que se ha bajado no es nada. Si es que el SP500 no ha llegado ni siquiera a un retroceso de Fibonacci del 38,2% de toda la subida anterior, que eso no es nada. Eso no es nada. Los puntos mágicos de compra están por aquí. Retrocesos del 50 de 38,2% como mínimo. ¿Aquí es un punto maravilloso de compra? No, no es un punto maravilloso de compra. Que a lo mejor aquí se da la vuelta y sigue subiendo. Yo no lo sé, no tengo la bola de cristal. Pero con matemáticas en la mano, este no es un punto de compra atractivo para el largo plazo, para ganar bastante en el largo plazo. Este sí. Este empieza a estar mejor. Y este empieza a estar mejor. Porque simplemente con que de aquí a finales de año, desde esta zona de aquí, se quedara algo por debajo de donde cerró el año pasado, o algo de aquí, el cierre, un poco por ahí, y una zona de estas, ya ganaríamos muchísimo dinero. Entonces, para mí, la estrategia sigue siendo esperar el momento mágico y mientras tanto, pues estar haciendo guerra de guerrillas, un poco por aquí, un poco por allá, pues intentando ir trasteando, mucho swing trading, mucha pelea, pero no es el momento de desembarcar con el desembarco de Normandía, con todas las posiciones compradoras puestas encima de la mesa. Yo no lo veo en este momento. No lo veo. Esto sería un poco la clave. De hecho, Bank of America, cuando publicó todas estas cifras, recordó una cosa. Una bolsa a este PER tan alto, salvo que corrija y entonces todo cambia, condena a un rendimiento medio anualizado del 1,5% históricamente. Cuando el cupón ahora mismo, como saben, de los bonos americanos a 10 años, de los bonos nuevos que se vayan emitiendo, ya van a estar en el 2%. ¿Para qué? Mucha gente dirá, ¿para qué me quiero yo arriesgar con estas perspectivas de rendimientos, con lo caro que está todo, cuando ya en renta fija ya empiezan a haber otra vez rentabilidades claras? Bank of America, que ha emitido hoy, esta semana, muchos papers, luego veremos uno muy interesante, y Harness, sin embargo, no, ya lo verán luego en su paper habitual, no ha comentado gran cosa, parece ser que han estado volcados en este otro tipo de análisis. Bank of America dice, ya saben que a mí es mi banco de inversión de referencia, es del que más me suelo fiar, todos aportan cosas muy interesantes, pero este en concreto pues cuadra un poco más con mi forma de ver las cosas y la forma de analizar. Ven descontado ya el riesgo geopolítico, al menos en Wall Street. Consideran que eso ya está descontado. Riesgo geopolítico que no es pequeño. Y creen que el problema sigue siendo los problemas macroeconómicos y sobre todo esto que les acabo de decir, que es demasiado caro. Todo el mundo está empezando a ver esto demasiado caro. Por ejemplo, ayer por la noche Goldman, que fue muy reductiblemente alcista, si recuerdan, hasta hace muy poco, ellos veían que era una oportunidad de comprar en las caídas, como JP Morgan, eran los dos bancos de inversión más alcistas, pues ellos pensaban que se iba a remontar y que el año iba a terminar en 5.100, tal. Luego bajaron a 4.900, más o menos por aquí, y ayer por la noche bajaron a 4.700, como por aquí. Puede ser, puede ser. Si bajara bastante, se purgara bastante, pues sí que puede ser. No lo sé, puede ser. Yo que sé, es que este tipo de previsiones. Pero si uno se lee el paper en el que publicaron estas previsiones, se puede ver cómo hablan de que, en caso de que se compliquen las cosas, no descartan que se pueda llegar a 3.600. No que el año acabe en 3.600, sino que en el fragor de las caídas y de las subidas de lo que queda de año, que queda muchísimo año, acabamos de empezar, nos quedan aún 9 meses y medio de lucha en el mercado, pues no descartan que pueda llegar hasta aquí. Y yo tampoco. Ahí está el 50% de retroceso de Fibonacci. Para mí, los sitios ya atractivos serían estos. Toda esta zona de aquí que se mueva entre el 50 y el 38,2%. De momento.
Ahí estaría un poco la clave del asunto y la clave de la estrategia. La estrategia por bolsa, pues ya lo hemos comentado. La estrategia de bonos hay que andarse ya con ojo. A ver si me ha ido esto. Bueno, me pasarán muchas cosas de estas, ya me disculparán. La estrategia en bonos, pues ya los bonos están ya más para quedarse ahí, estarse quieto, porque vuelven a estar otra vez atacando la zona de resistencias del 2%. La gracia aquí estaba en aprovechar el primer rebote contra el 2%. Llegó a caer a 1,69%, ese rebote fue muy aprovechable y ya posteriormente, pues no sé, no tengo yo muy claro el tema con los bonos, ya me manejaría con una cierta prudencia. Las materias primas, pues es lo que sigue chutando. Lo que pasa es que a estas alturas, pues francamente, da un poco de miedo, lo estoy diciendo todas las semanas, pero claro, da un poco de miedo y nos podemos encontrar, pues esto es alcista, ¿qué otra cosa podemos decir, no? Esto es muy alcista, pero claro, miren lo que ha pasado durante la semana. La caída ha sido muy dura. No tanto desde el cierre de la semana pasada, porque solo ha bajado un poquito, pero fíjense desde la zona de máximos. Desde la zona de máximos, la caída de las materias primas ha sido de las que pican, un 11%. Este es el problema en un mercado como este de materias primas que estaba tan sobrecomprado. En algún sitio tenía que corregir y claro, si entras por aquí arriba, pues te calzan el 11%. Es muy importante destacar que las materias primas no se mueven como la bolsa o como los bonos. Las materias primas tienen un problema de liquidez habitual y de mercado muy estrecho bastante importante, ¿no? Con lo cual, pues hay que manejarse con una cierta prudencia al respecto. Esto sería un poco la estrategia general. Vamos a ver la galería de gráficos que he abierto, que he preparado, mejor dicho. Como aquí no puedo hacer pausa, pues los tengo todos juntos en un ficherito y se los voy a ir poniendo. Y al hilo de toda la galería de gráficos que he preparado, pues vamos a ir enlazando con los diferentes factores macro, mercado interior y luego ya veremos el tema técnico aparte. Así que, bueno, primero, antes de empezar con la galería de gráficos, esto sería de la clave 2 de mercado interior. Es absolutamente vital que le echemos un ojo a esto. Yo esto no lo había visto, nunca lo había visto. No es muy normal que en una bajada tan importante como esta se mantenga de una manera persistente en los mercados oscuros un volumen comprador extremo. Esto con los libros teóricos en la mano es un proceso de acumulación de medio largo plazo tremendo. Esto es un proceso de acumulación tremendo. Otras veces hemos visto procesos de distribución, pero este es un proceso de acumulación que no es nada normal. Sino podemos, esto, como ven, procesos de acumulación de esta índole se vieron por aquí. Estamos hablando abril del 2020 y luego ya vemos lo que pasó. Lo que pasa es que estas cosas pues llevan cierto tiempo, ¿no? También hubo mucha acumulación por aquí en el año 2015, como podemos ver, en la caída el volumen comprador era muy fuerte, aún el mercado tuvo tiempo para otro bandazo más. Estas cosas solo se ven en el medio largo plazo, pero al final este volumen comprador persistente, muy alto, nos estaba marcando un proceso de acumulación muy importante aquí. Y luego pasó lo que pasó. Insisto, claro, esto puede que no se vea en los próximos días o incluso puede que no se vea en las próximas semanas. Pero estamos en un proceso de acumulación. Con este indicador en la mano estamos en un proceso de acumulación. Hay gente que está acumulando muy discretamente en la sombra en estos mercados oscuros. Es difícil saber quién está detrás. Desde luego los particulares no son. En estos mercados no se ven. Puede que estén influyendo las recompras y también tengan en cuenta una cosa muy importante. Este indicador no se calcula por las ponderaciones habituales del S&P 500. Al volumen que se calcula aquí
se le da el mismo trato, la misma ponderación, sea el valor que sea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Se le da exactamente la misma ponderación. Bueno, pues es lo que hay. Esto es un proceso de acumulación. Que uno se le encoja un poco el estómago cuando lo ve, y dices, pero no puede ser con la que está cayendo. Pues no podrá ser, pero es lo que hay. Hay que ser frío. Y hay que olvidarse de cualquier condicionamiento, incluido la guerra. Lo he dicho al principio, ahora hay que dejar de hablar de la guerra, porque de cara a los mercados la guerra no significa que seguro que se vaya a caer. La Segunda Guerra Mundial se subió, más guerra que esa no puede haber. Entonces, esto es lo que hay, es muy importante y me parece muy relevante que lo tengamos en cuenta. Ahí está, al cierre de ayer, con otra debilidad tremenda al cierre, el mercado no podía ni con las botas, al final el SP500 terminó en los últimos minutos perdiendo un 1,5%, el indicador se va otra vez a volumen comprador máximo. Si nos vamos al GES, que es una especie de indicador de la exposición a la gama que tienen las manos fuertes, bueno, se ha girado otra vez hacia abajo. Eso no es bueno, pero en fin, se mueve en niveles bajos. Siempre que este indicador se mueva en niveles bajos, es favorable. Niveles muy bajos son los que marcan rebotes inmediatos, como pasó aquí o como pasó aquí. Ya cuando llegan a niveles muy bajos, el rebote suele ser inmediato y muy veloz. De momento no se ha extremado, pero estén atentos, porque este tipo de lecturas, como ven, aquí aún bajó un poco más, pero luego el rebote fue absolutamente tremendo. Entonces, 2 días más de bajada, 3, y rebotó de una manera violentísima, como ven ahí en la línea verde que es el SP500. Así que importante este tema de los mercados oscuros dentro de mercado interior. Me parece absolutamente fundamental. Bueno, voy a cerrar esta ventana y tenemos una ventana menos abierta. Cierro esto. Y una cosa menos que tenemos abierta. Muy bien, pues vámonos a ir a esta pequeña carpetita que me he preparado yo aquí. Vamos a ir viendo algunos gráficos y nos van a ir dando pues guía de cómo van las cosas. Voy a abrir, a ver si lo consigo abrir un poco mejor, para que lo vean bien. Vale, voy a ampliar. Muy bien. Esto es un gráfico bastante curioso que publicó durante la semana Bank of America, en el cual se ve las posibilidades, lo pone arriba, lo que pasa es que se corta, las posibilidades de tener retornos negativos en el SP500 desde 1929 hasta la actualidad. Y nos muestra un poco pues, que según ampliemos el plazo y vayamos más a largo plazo, las posibilidades de retorno negativos son más bajas, lo cual no quiere decir que no los podamos obtener. Y esto está hecho con el SP500. Si esto ahora lo hacemos con el Nikkei o con cosas así. Bueno, el caso es que a un día, si se trabaja solo a un día vista, las posibilidades de retorno negativo son del 46%, a un mes del 38%, a un trimestre del 32%, a un año del 25%, a 3 años del 16%, a 5 años del 10% y a 10 años del 6%. Me ha parecido interesante para que puedan ver un poco pues, cómo puede funcionar esto, ¿no? Vamos a ver ahora otro gráfico, este entraría dentro de la clave número 4 de macro, perdón, 1 de macro, y nos ilustra pues lo que ha sido una de las claves de la semana, la crisis energética que sobre todo en Europa está desencadenando la guerra. Una crisis energética tremenda, fíjense en este gráfico. Claro, a Estados Unidos no le afecta. Sí, le está afectando la subida del petróleo, esto le afectará en el precio de la gasolina, en el precio de un montón de cosas,
pero no están sufriendo la misma crisis energética gravísima que estamos sufriendo en Europa. Y es una de las claves del apartado 1 macro. Es muy importante que tengamos en cuenta que a ellos no les afecta igual. Luego, a las bolsas les está afectando mucho menos esta crisis energética. Esta es una guerra, cuando hemos sacado tantas veces esos tableros, ¿no? De cómo afectan a los mercados las guerras. Y casi nunca les afecta. Pero hay una excepción. Sí afecta a los mercados y mucho cuando la guerra lleva aparejada una crisis que hace que se disparen los precios, como pasó en los años 70 con las guerras de Yom Kippur en Oriente Medio, entre Israel y otros países árabes. Ahí sí que afectó al mercado, porque llevaba ese corolario. Esta guerra lleva el corolario de que aumenta una crisis energética que ya de por sí ya estaba. Entonces, claro, fíjense qué diferencia más grande. Los puntos marrones, o sea, esta línea marrón que se ve por aquí, que está como por aquí arriba, es el precio mayorista de la electricidad de Alemania más España más Francia. Faltaría Italia para tener las 4 potencias más grandes de la zona euro, pero bueno, son casi las más importantes. Claro, es que el precio del megavatio hora estaba en el 2020 a 40, mírenlo por dónde estaba, en el 2020 estaba a 40, en el 2021 ya te sube a 100, ciento y pico, pero es que ahora está a 300, 400, por ahí, yo qué sé, está muy volátil. Esto es una barbaridad. Esto está hundiendo a autónomos, a pymes, a gente normal, sobre todo a negocios pequeños que dependen mucho de la electricidad y también pues, a muchísimos particulares, personas enfermas que consumen mucha electricidad, personas que están en el umbral de la pobreza energética porque no tienen para pagar el recibo de la luz y tienen que desconectarse las calefacciones y cosas de estas. Es una barbaridad. Y sin embargo, fíjense en Estados Unidos, que es la línea azul. Reino Unido sería la línea roja y ya sí que ya es el desmadre, y sin embargo el precio de la electricidad mayorista de Estados Unidos está a $34. Aquí lo tenemos a $571, si pasamos euros a dólares, a $571. Y en Estados Unidos a 34. No podemos comparar. Luego, si quieren estar en una bolsa, estén en Wall Street, no estén en Europa. Porque ellos no tienen este problema. Yo las pocas posiciones que tengo en bolsa las tengo en Wall Street, en Europa ni mirarla. Ni mirarla. Y cuando llegue la hora de entrar agresivo, si entro en Europa será minoritariamente, pero lo grande me voy a seguir en Estados Unidos. Porque esto de verdad creen que se va a arreglar así como así, ¿cómo? La guerra no tiene buena pinta, parece que va para rato y eso va a tensar más las cosas. Y ya sin la guerra de por sí, la Unión Europea dice que va a quitar el componente del gas temporalmente, porque ya saben que el gas es el que más daño está haciendo, pero no sé yo. Hay que dar gráfico. Gas natural. Precio mayorista del gas natural. En Europa, Reino Unido, $87. La unidad de medida que tiene el gas natural de referencia a Estados Unidos, Henry Hub, $5. 5. Aquí 87. La electricidad 34 Estados Unidos, aquí a 571. Creo que este gráfico es absolutamente vital. Absolutamente vital. Para que podamos juzgar dónde nos metemos y dónde sí que nos metemos y a quién está sufriendo más toda esta explosión de crisis energética y quién menos. Me parece absolutamente vital que retengamos este gráfico y que nos lo quedemos en la cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos a la imagen tercera. Que es, esto estaría dentro de otra de las claves de la semana, la clave macro, y ha sido uno de los aspectos más importantes macro de esta semana. El problema de la inflación. Gravísimo. Grave no. Gravísimo. Lo siguiente. Estados Unidos tiene el 7,9% de inflación. Nada menos. La subyacente, o sea que no me vale, es que la energía, es que no sé qué, sí, la energía. Si te vas a la subyacente,
y le quitas el precio de la alimentación y de la energía, 6,4. Ambas lecturas, las más altas desde 1982. En España, 7,6% de inflación. Vamos a tener que subir el pago de los alquileres un 7,6%. Estamos pagando en el supermercado mucho más del 7,6%. Y los sueldos y nuestros ingresos son los mismos o un poquito mayores, pero no ni de lejos eso. Nos estamos empobreciendo todos. Por si no tenían bastante, las pymes y los autónomos, también algunas empresas grandes, con todo lo que había pasado con el COVID, que sigue ahí, el COVID sigue ahí. Esta semana hemos visto un repunte de casos muy peligroso en China, Hong Kong. Eso sigue ahí. Ya veremos cuando se acabe el verano otra vez si no volvemos a empezar, si es que no volvemos a empezar antes. Porque eso sigue ahí. Por si no tenían bastante todos estos negocios con toda la crisis que había generado este asunto, pues ahora nos llega esta locura de precios de la energía, esta locura de subida de inflación en general, el impuesto de los pobres. Esto es lo que más daño hace a las personas de clase media hacia abajo. Esto se te come los ahorros, porque es tremendamente difícil poder conseguir una rentabilidad de tus ahorros equivalente a una inflación tan altísima y más teniendo en cuenta que los tipos de interés siguen muy bajos. Y ahora les voy a dar yo una reflexión bastante importante. Saben, he hablado muchas veces de esto, que en los años 90 Estados Unidos, a través de Clinton, para ser exactos, cambió la forma de calcular el IPC. Antes de los años 90 se calculaba de otra forma. Bien, si hubiéramos seguido calculando la inflación tal y como se calculaba en los años 70, lo digo porque comparamos mucho lo que pasó con los años 70 y decimos, bueno, es que aún no hemos llegado a tanto, que no hemos llegado a tanto ni poco, porque si calculáramos la inflación como se calculaba en los años 70, la guerra del Yom Kippur, exactamente tendríamos ahora una inflación del 16% en Estados Unidos. ¿Han oído bien? 16%. 16%. Ni les cuento en España, pues bueno, como tenemos una inflación parecida, pues tendríamos un 16%. Lo que pasa es que desde los 90, Clinton impuso una forma de calcular la inflación que te salía más baja, varios puntos más baja. Ya saben que he puesto muchas veces una web donde se ve que todas las trampas que hicieron. Y el resto de países mundiales lo copiaron, esa forma de calcular la inflación. Entonces, los datos de inflación que se nos dan son falsos, son mentira. Es un cuento chino que nos dan los gobiernos, el establishment, para que estemos adormecidos y no montemos lío. Pero la inflación verdadera, si se calcula como se ha calculado toda la vida, antes de esos años, está en el 16% en Estados Unidos y aquí también. Eso es, cuando vamos al supermercado, no vemos la inflación que Clinton se inventó, esa que pone ahí, en la imagen. No. Vemos la inflación de verdad, ¿o no? Pero vamos a ver, si yo en este viaje, cada vez que he llenado un depósito, mi coche no tiene mucho depósito, pero a mí me costaba 30 y tantos euros llenar el depósito en el último viaje largo que hice. Y en este me está costando 40 y tantos. La proporción es tremenda. Y así con todo. Y no les digo nada. ¿Ustedes han intentado comprar una botella de aceite de girasol en el supermercado? Primero que tengan suerte y que la encuentren. Porque las están dando limitadas en los supermercados en los que hay. Pero es que el precio ha subido tropecientos %, muy por encima de lo que pone ahí. Y ahora mucho me temo que ya veremos si no acabamos sin comer fideos, ni macarrones, ni pasta, porque el trigo ha subido durante la semana. Ha habido momentos de la semana que el trigo subía el 60%. Imagínense los precios de estos productos derivados de la pasta, ¿dónde se van a ir? Esto es una locura. Nos hemos metido en un lío, macroeconómicamente hablando, terrible. Y sigo diciendo lo que dije en vídeos anteriores. Ya saben que hubo un vídeo donde estuve mucho rato dando el consejo de que por favor seamos prudentes en nuestras vidas personales. No es momento, con estos problemas macroeconómicos graves que estamos teniendo a nivel mundial,
No es momento ahora de endeudarse, es momento de procurar gastar lo menos posible y desde luego de ahorrar, claro, pero el problema es que los ahorros, con 3 o 4 años así, con esta inflación, los ahorros ya veremos lo que nos duran. Pero desde luego no es momento de meterse en deudas ahora mismo, no es momento de gastar, no vienen buenos tiempos. No sé yo si es un buen momento para montar un negocio. Yo aconsejaría analizar muy bien qué tipo de negocio vamos a montar y ser muy realistas, no cometer el error de la hoja Excel optimista que luego al final luego no se cumple nada. Ver, ¿me va a afectar todo esto que está pasando o mi negocio no tiene nada que ver con esto? No le afecta. Si le afecta, no se meta. Espere hasta que esto se calme. A mí me parece que este problema de la inflación es realmente muy grave. Realmente muy grave, ¿eh? Parece que no es para tomar a broma precisamente y este gráfico pues nos lo demuestra sin ningún género de duda. Eh, Evidentemente, bonos, bolsa, tras la publicación de la cifra, bueno, al principio no se lo tomaron demasiado mal porque salió lo esperado, que era 7,9, no salió ninguna barbaridad más, pero claro, un 7,9 tampoco tranquiliza a nadie precisamente, ¿no? Tampoco tranquiliza a nadie precisamente. Otra clave macro durante la semana que va a tensar más la inflación, pues es que se han seguido aumentando las sanciones sobre Rusia. La economía rusa está absolutamente contra las cuerdas, luego veremos un gráfico al respecto, pero en este momento las posibilidades de default de la deuda rusa son enormes. El miércoles tiene un pago de cupón importante, puede que no lo pague, y ya veremos qué pasa. Luego veremos un gráfico de qué pasó en la última ocasión en que Rusia impagó, que fue en 1998, pero la economía rusa está absolutamente contra las cuerdas con las sanciones. Yo discrepé siempre en que esas sanciones decían que no les hacía nada, que eso sería a largo plazo. De largo plazo nada, está afectando ya. Se han ido la mayoría de grandes multinacionales que había allí. Tienen las reservas embargadas, tienen muchos problemas. Pero es que esta semana además han pasado dos cosas que han agravado estas sanciones y que van como repercusión a incrementar la inflación por ahí. La primera es que Estados Unidos y Reino Unido ya no compran el petróleo ruso. Claro, ellos tenían muchísima menos dependencia de lo que tenemos en Europa. Europa de momento se resiste. Pero claro, esta mañana algunos periódicos internacionales, y creo que alguno nacional también, pues decían, si la guerra sigue en plan horrores y como está Putin ahora y todas estas cosas, podría llegar un momento en que los países europeos digan esto ya es demasiado y dejamos de comprar petróleo ruso, que sea lo que Dios quiera en cuanto a que se dispare todo, pues puede ser. Desde luego Europa lo que tiene que trabajar es, visto el panorama y visto que esto no es algo que se vaya a pasar rápidamente, este tipo de guerras generan muchos odios, esos rescoldos del odio, aunque ahora mismo se dictara un alto el fuego, eso va a seguir ahí, la tensión, esto ya no se va a parar. Si Putin geopolíticamente lo que pretendía era que la OTAN no tuviera armamento cerca, ahora ha conseguido todo lo contrario. La OTAN va a tener más armamento que nunca cerca de ellos. Si lo que pretendía era que Ucrania fuera una zona de seguridad, ahora ha conseguido todo lo contrario, que va a ser un polvorín durante 10 o 20 años, eso. Entonces, todas estas cosas van a seguir ahí. Y no se puede descartar que dejaran de comprar los países europeos también el petróleo ruso. Ya de por sí, ya comentamos en el vídeo de la semana pasada que el petróleo ruso, el petróleo de los Urales, que es el de referencia allí, tenía muchos problemas para encontrar comprador y tenían que hacer muy fuertes descuentos de 28 o 30 dólares y más. Bueno, pues esto macroeconómicamente es un tema muy preocupante y que vamos a tener que tener en cuenta que es una posibilidad. Esta semana, entonces, además de que americanos e ingleses, británicos, han dejado de comprar petróleo y gas ruso, además se está viendo en el G7 el quitarle a Rusia, aún no está determinado 100%, pero parece que sí que se va a hacer, el quitarle a Rusia el estatus de país preferente. Si eso se hace,
significaría automáticamente para Rusia el que le colocarían aranceles a un montón de productos del 20 y del 25%, lo que le faltaba a una economía que empieza a estar casi contra las cuerdas. Además, una economía que si ya de por sí está contra las cuerdas por las sanciones que son muy dañinas para su economía, además es que el gasto de la guerra sigue cada día. La guerra sigue. Está claro que Putin no tenía previsto que durara tanto, se le ha ido el tema de las manos y está durando cada vez más. Cada día que pasa, pues no quiero entrar en cifras porque di una cifra el otro día que estaba basada en comentarios del Wall Street Journal, el New York Times, pero ya no estoy muy seguro si esa cifra es correcta o no, pero digamos que le cuesta varios miles de millones de dólares al día la guerra a Rusia. Y un gasto además totalmente improductivo. Tirar bombas contra las personas no genera réditos económicos, ¿no? Porque tú puedes estar gastando mucho en la economía, pero estás obteniendo otro rédito porque estás construyendo infraestructuras o estás haciendo algo de esto. Y a ver cómo se financia ahora. La clave geopolítica pues está en China, en ver cuál es la actitud de China. Una actitud se pone de perfil, pide que termine esto, pero por otro lado tampoco termina de condenar enérgicamente. Entonces ahí está un poco la clave geopolítica del asunto, cuál es la actitud final que pueda determinar China, pero en fin, lo que pretendemos fijar que es la afección en los mercados, como vemos, pues no pinta bien. Voy a terminar aquí la primera parte por si las moscas y empezamos la segunda parte en un nuevo vídeo.